Segunda familia de virtudes, virtudes de humildad. Virtud de la humildad. La humildad es el cimiento, el fundamento de todas las virtudes, la sal y la vida de ellas. La tierra en donde todas se producen, el agua que las fertiliza y el sol que las hace crecer y reproducirse. Sin humildad no puede haber obediencia, pobreza ni pureza que no caiga. No acostumbro dar a ningún alma estas joyas sin el sólido fundamento de la humildad, madre de todas ellas. La obediencia tiene muchos grados, pero no existe verdadera obediencia sin la humildad. La pobreza tampoco es efectiva, real, sin humildad, mucho menos sin la humildad espiritual perfecta, y la pureza no se conserva, sino que se marchita y muere sin este como invernadero de la humildad, que como planta delicada la guarda bajo sus cristales. La humildad es la vida de todo acto puro, de todo movimiento santo en el alma. Solo sobre ella arroja las perlas de sus dones el Espíritu Santo. Solo sobre ella la divina paloma edifica y forma su nido. Solo con la humildad trabaja en las almas y no descansa, sino que continuamente se les comunica hasta concluir poseerlas. Donde no está la humildad, tampoco estoy yo, dice Jesús. La pobreza y la obediencia tienen un color y un aroma muy parecidos que embalsaman cuando tocan y aquilatan los actos de la criatura hasta un punto que solo yo sé. Huelen a divino, las dos son muy amadas de mi corazón y de él nacidas. La humildad es hija del Verbo. Nació, por decirlo así, en el purísimo seno de María, cuando la encarnación se dio y se desarrolló en su totalidad durante el curso de la vida de Jesús. María, más que nadie, recibió los frutos inapreciables de la humildad. Juntas, con la virtud de la humildad, vinieron la pobreza y la obediencia. Nació la humildad, produciendo al mismo tiempo la obediencia, porque la obediencia y la humillación del Verbo fueron en un solo acto sublime por la redención, en la cual el hombre no puede ni entender ni apreciar su justo valor. Los mismos cielos quedaron pasmados de profunda admiración, adorando reverentes los ocultos juicios del Omnipotente. Se empleó la omnipotencia para tan grande paso. En aquel momento sublime del Verbo, del ofrecimiento, se devolvió la gloria eterna al Padre y se salvó al pobre hombre. En aquel instante brotaron estas virtudes del Verbo hecho carne. Por eso lleva en sí la propiedad que yo les comuniqué de salvar almas. Ningún humilde, ningún obediente se pierde. Estas dos son grandiosas virtudes, divinizadas por mi corazón sediento de padecer por el hombre y enseñarles el camino del cielo en el portal de Belén. Allí me esperaba esta virtud, que también divinicé luego de practicarla, y no la separé de mí en todo paso por la tierra. No hubo mi corazón deseo de separarse de estas tres virtudes tan queridas. Las amo tanto que aún me están acompañando constantemente en los altares, en el sacramento del amor, en la Eucaristía. Allí muestro, más que en ninguna parte, estas tres virtudes que me acompañarán hasta el fin de los siglos, mientras haya un alma a quien salvar y por quien sufrir. Humilde, obediente y pobre, encerrado en mi inmensidad, en el más pequeño fragmento de una hostia consagrada, este es el más grande de los milagros de mi omnipotencia, al cual la obligó el amor, y el amor solo con el amor. Los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia. La gloria de todo lo bueno que tiene el hombre pertenece a Dios. Así dice San Bernardo. Con un conocimiento verdaderísimo de sí mismo, el hombre se despreciará a sí mismo. Pero la humildad no viene a negar cualidades verdaderas, sino a hacer fructificar los talentos. Así como la fe es el fundamento positivo de la vida cristiana porque establece el contacto inicial con Dios, la humildad remueve los impedimentos de la vida divina en el hombre, que son la soberbia y la vanagloria, que obstaculizan la gracia, dice Santo Tomás.
Por eso es el fundamento del edificio. Todo este edificio va fundamentado en humildad, nos dirá Santa Teresa. La humildad, que es el cimiento de todo edificio, como escribió Santa Teresa en las Moradas Séptimas. Pero la humildad va más allá de las palabras. No consiste ciertamente en hacer profesión de nuestra inutilidad, quedándonos por dentro la conciencia engañada por un deseo de no vernos tal y como realmente somos. Humildad ante Dios es un reconocimiento de la realidad de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestros actos. Pero le cuesta a la naturaleza aceptarse tal cual es, ansiosa como está, de ser más de lo que es. Dirá Santa Catalina de Siena que la humildad es la verdad y nos situará verdaderamente en aquel momento, en aquel lugar al cual correspondemos y le dará a Dios ese lugar que Él se merece y que realmente tiene. Para ello es precisamente que hay que empezar partiendo de ese ser y de ese carácter, de esa condición. Saber realmente quiénes somos, cómo somos. Todo lo que no sea descender hasta ese bajo fondo será poner parches y no llegar nunca a la eficacia de ese dominio de carácter. Pero para las personas orgullosas por pasión dominante, es extremadamente difícil la corrección, razón de más para que acepten la humillación. Un carácter altivo o un genio fuerte, un temperamento violento, falla, cae, se da cuenta cuando en la conciencia más o menos afinada, según el talento con que la ha formado, le acusa y quiere arreglarlo, se lo pide su conciencia y no le deja estar en paz, ni puede llevar presencia de Dios allí donde está y tampoco puede hacer oración. Y llega el momento de la gracia y se le concede entonces reparar, primero con una confesión y luego poniendo allí virtud donde ha faltado. Ese desapego de los vicios contrarios a la humildad son necesarios para que se desarrolle la vida de oración. Porque cuando se oye hablar de apegos y de desapegos, inmediatamente las personas piensan en cosas que están fuera de sí, pero no, hay un apego mayor y es el que tarda más en desaparecer, es el apego al yo inferior. Eso que está en lo profundo de nuestro corazón, a lo cual nos renunciamos a dejar, lo cual no queremos abandonar. Los apegos exteriores tienen su raíz en el gozo, pero estos, los inferiores, tienen su raíz en la soberbia. Y ese desapego profundo ha de venir como fruto de una sincera y desnuda oración, y a la vez que potenciará la misma oración, porque el desapego es limpieza y solo los limpios de corazón verán a Dios. Además, por ser la humildad el fundamento de todas las virtudes y porque sin ella no puede haber una verdadera vida cristiana, se ha de desear por todo discípulo de Cristo que quiere imitar las virtudes de su Maestro y dar al mundo un testimonio de vida convincente. Pero la humildad en la práctica nos lleva a ser humildes los unos con los otros, como nos dice Primera de Pedro. Esta es una excelente manera de practicar la humildad que se nos ofrece al tener una corrección. Hay que estar abiertos a la corrección fraterna, que se nos puedan decir nuestras faltas sin que nos enfademos ni nos defendamos, sin que tratemos de justificarnos, agradeciendo la corrección como una colaboración que se nos presenta para mejorar. Quien bien te quiere, llorar te hará. Pero es más fácil que busquemos la compañía de quienes nos adulan con su palabra o con su silencio, en el que queremos interpretar su afecto hacia nosotros. Si nos dan la razón y nos dejan hacer lo que nosotros pretendemos. Es bueno que nos juntemos con quienes nos pueden enseñar. Será perjudicial que no queramos más que enseñar nosotros, porque nos cerraríamos y pronto nos quedaríamos pobres al no ensanchar más los horizontes. Aprender de todos y manifestar que estamos aprendiendo, confesar aquello que no habíamos entendido hasta hoy, aceptar nuestra limitación no nos humilla, sino que nos ennoblece,
Pocas veces se está dispuesto a querer aparecer como ignorante en una materia, y es propio de almas inmaduras querer dar la impresión de que se lo saben todo, y de aquello que no saben inventar. Con ello la sencillez en el hablar, en el escribir, la naturalidad en el trato viene como un fruto, y como en familia vienen muchas virtudes. El alma del hombre, entonces, siente una irresistible inclinación a alcanzar un elevado ideal, un algo superior y elevado. Y por eso el hombre aspira a grandezas. Para alcanzar ese ideal existen dos caminos: el de la soberbia, el que siguieron los ángeles rebeldes, Adán, algunos filósofos paganos y tantos hombres que cayeron en un estado miserable por dejarse arrastrar por el orgullo, comidos por la ambición de elevarse sobre los demás. Y está otro camino, el de la humildad, de hombres como San José y de mujeres como Santa María, pero sobre todos ellos, de hombres como Cristo, ensalzados por Dios, porque miró la humillación de su esclava. Dios se ensalza sobre los humildes y abate a los soberbios, y el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será abatido. La humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por un convencimiento interior, porque se reconoce que todo lo que se ha recibido no se posee realmente, sino que viene todo de Dios. La humildad es una virtud derivada de la templanza, por la que el hombre tiene facilidad para moderar el apetito desordenado de su propia excelencia, porque recibe luces para entender su pequeñez y su miseria, principalmente con la relación hacia Dios. Por eso Santa Teresa también decía: la humildad es andar en la verdad, que lo que es muy grande no tener cosa buena en nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entienda, anda en una mentira. Para conseguir esta virtud tan rara en el mundo, donde abunda la soberbia de la vida, es indispensable que se reflexione a menudo en lo que somos, en el orden natural y en el orden sobrenatural, en aquella miseria, en aquella ceniza y nada. Que pensemos realmente lo que nos merecemos por nuestras faltas, que será castigo y no merecimiento de cosas mayores. Frecuentemente nos manda la Iglesia a recitar: humillémonos ante el Señor, reconozcamos nuestros pecados. Si pensamos en nuestros pecados, nos humillaremos de verdad. Esta humildad transformará nuestras relaciones sociales al hacernos más comprensivos con los defectos de nuestro prójimo. Si pensamos que Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, entonces daremos lo mismo a los demás. Esta humildad no nos deja ver la paja en el ojo ajeno, sino que nos centra en la viga que tenemos atravesada en nuestro ojo. El reconocimiento verdadero de nuestra vida conseguirá que nos veamos despreciables y viles ante nuestros propios ojos. Esto nos llevará a confiar en Dios y a orar siempre para que fortalezca nuestra debilidad. Y si las almas no se determinan bien de veras a adquirir la virtud de la humildad, no hayan miedo que aprovechen mucho. Dios no las subirá mucho porque no hay cimientos en ellas, y exaltadas la caída sería más ruidosa. Y con ser tan necesaria esta virtud, es la más difícil de alcanzar y la que más brilla por su ausencia, incluso en la gente piadosa. Cuesta tanto el desprendimiento de lo que más amamos, de nuestra voluntad, de nuestros puntos de vista y de nuestros propios criterios. Es tan arduo morir en nuestra más secreta intimidad. Aparecer ante los demás como humildes es relativamente fácil. Serlos de veras, matar el amor propio, enterrarlo bien enterrado, muchos metros bajo tierra, es complejo. Requiere mucho trabajo de vida interior, requiere la intercesión de los santos, tener a Cristo como modelo, a San José como patrono y a Nuestra Señora como la reina. Pero algo que sin duda fortalecerá el deseo de ser humildes
es la amorosa contemplación de Cristo humilde antes de nacer, en su nacimiento y en su vida oculta en Nazaret. Él es un pobre aldeano, un obrero manual, sin estudios en academias ni universidades, sin dejar traslucir un solo rayo de su divinidad. La humildad de Jesús en su vida pública: escoge sus discípulos entre los más ignorantes y rudos, pescadores y un publicano. Busca y prefiere a los pobres, pecadores, afligidos, a los niños. Vive pobremente, predica la sencillez, enseña con ejemplos populares al alcance de la inteligencia de los más pequeños. Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios, tomó condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Qué ridículos los pobrecitos hombres, que necesitan esas condecoraciones y halagos. Hemos de meditar mucho en la actitud de Cristo humillado, un Cristo escupido, y nosotros pretendemos exaltarnos. Eso es un contrasentido. La religión es humildad, amor hasta la cruz. También María nos ayudará con su ejemplo y San José hará su parte. Por eso no nos cansemos de pedir siempre esa intercesión y de seguir ese ejemplo en lo secreto, allí en nuestra oración particular. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.